Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más nos permites compartir tu palabra, Señor, y poder por medio de estos medios, Señor, llegar a la vida de tu pueblo, Señor, de aquellos que anhelan la palabra, de aquellos que anhelan escuchar tu voz, Señor. Te suplico, Padre, que nos uses, que derrames una unción pentagonal, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en nuestra vida para que el consejo llegue a los corazones, Señor, y que puedan ser bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús, desde ya yo te suplico, Padre, que pongas tanto el querer y el hacer no solo en mí, sino que en tu pueblo también, Señor, para poder congregarnos virtualmente este día, Señor, y poder recibir el consejo de tu preciosa y poderosa palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén. Y amén. Qué bendición poder llegar ahí hasta la comodidad de tu casa, amado hermano, amada familia de familias, amado amigo que nos ves en este momento. Queremos darte las gracias porque podemos llegar hasta ahí donde tú estás. Quizás nos escuches en tu casa, en tu vehículo, por medio del internet, a través de la radio, no sé en dónde nos estás escuchando, pero le agradecemos al Señor que nos permita llegar hasta donde tú estás. Te invito para que juntos podamos compartir la palabra de Dios el día de hoy y que tomes tu cuaderno de notas, tus lapiceros de colores, tu Biblia, para que podamos participar este día de la enseñanza. Traigo un tema muy precioso, pero quiero que me prestes mucha atención. Es un tema que es de actualidad, es un tema que estamos viviendo en este momento y que yo sé va a bendecir tu vida, tu casa, tu familia. Traigo un tema al cual yo le he puesto por nombre el inminente retorno de Cristo. Y si tú ves la imagen que coloqué, ¿verdad? La imagen no es una imagen al azar, no es una imagen que yo haya hecho, no, sino que esta es una imagen de a lo que le llaman el reloj del Apocalipsis o el reloj del fin del mundo. Y el título que me llamó la atención es que está a 100 segundos de la medianoche, dice, dando a entender que estamos tan cerca, según ellos, de un cataclismo nuclear, de un terremoto nuclear o de algo que puede trastornar no solamente una región, sino que todo el planeta Tierra. Entonces ese es el enfoque, el análisis que ellos le dan. Entonces si dice que son 100 segundos, es menos de 2 minutos, ¿verdad? Menos de 2 minutos, según en su perspectiva. Pero ¿en qué se basan ellos para poder dar este título, ¿verdad? En los acontecimientos, en las guerras, en las enfermedades, en la economía, en la estabilidad de paz o en cómo se llevan las naciones. Entonces son cosas diversas que analistas, esto no es Biblia, estos son solo analistas, ¿verdad? Que están trabajando constantemente en esto y analizando cómo está el panorama mundial. Nosotros bien sabemos, porque hemos sido enseñados por nuestro apóstol, el doctor Sergio Enríquez, ¿verdad? Que debemos de ver cómo está el escenario tierra. Claro, hay varios escenarios que tenemos que ver, pero ver cómo está el escenario tierra, qué es lo que está pasando, qué es lo que hay en el entorno. La semana pasada compartimos acerca de los entornos de bendición, que no necesariamente tienen que ser a tu favor, sino que podemos nosotros transformarlos por medio del Espíritu Santo. Pero entonces quiere decir que estos analistas observan y obviamente ven datos, estadísticas, y entonces entre un conjunto de personas profesionales para ver esto, analizan la información y la presentan de esta manera diciendo algo está a punto de suceder a nivel mundial. Claro, nosotros los hijos de Dios no nos tenemos que alarmar. De hecho, yo no quiero que este tema los alarme, sino que nos prepare, nos ponga una alerta de decir, bueno, Cristo viene pronto. De hecho, la palabra inminente, cuando tú la buscas en el diccionario, dice, es algo que está por suceder, es repentinamente, es algo que está a punto de pasar. Por eso yo le ponía el título, el inminente retorno de Cristo Jesús.
Déjame decirte que al nosotros poder ver, ahora yo sé que tú me vas a entender, al momento de que nosotros podamos ver nuestro entorno, podemos nosotros identificar cosas que nos hacen entender, no pensar, nos hacen entender que Cristo viene pronto. Entonces, quiero partir de un verso que platicaba con el hermano Luisito, ¿verdad? Acerca de la parábola del samaritano, o como normalmente se le dice, la parábola del buen samaritano. Pero no quiero basarme solo en el último verso, en Lucas capítulo 10 y verso 35. Mira cómo dice: al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Ahora, este pasaje que nosotros sabemos, vemos la mayoría de veces, lo vemos de una manera como la ayuda al prójimo, como el servir al que está necesitado, al que está convaleciente. Y claro, ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo puso, ¿verdad? Porque en la ley, en el Antiguo Testamento, estaba escrito donde decía que tenía que ayudar a su prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la ley estaba escrito. El Señor Jesús lo dijo: un mandamiento nuevo os doy: ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pero aquí no solo podemos ver este pasaje de esa manera literal, sino que tenemos que tratar de verle el mensaje espiritual precioso que tiene este pasaje. Entonces, aquí primero tenemos que ver quiénes son los personajes que actúan en esta parábola, ¿verdad? Nosotros sabemos pues que el samaritano es el Señor Jesús, a quien todos despreciaban, que decían que de él no podía venir nada bueno. ¿Vendrá algo bueno de Nazaret? ¿Habrá algo bueno en Nazaret? ¿Vendrá algo? ¿Hay algo? ¿Es un Galileo? ¿Habrá algo bueno en Galilea? Entonces vemos que Jesús es el buen samaritano. El herido, el golpeado, somos tú y yo, que en el camino la vida nos ha golpeado. El enemigo, obviamente los salteadores que le salieron al encuentro son aquellos, es el enemigo que quiere robar, matar y destruir, como dice Juan 10:10. Entonces dice que un cierto hombre salió de Jerusalén y descendió, dice, hacia Jericó, que dice que Jerusalén estaba en alto y Jericó estaba en bajo. Jerusalén, nosotros sabemos que significa fundado o fundamentado en paz, y Jericó significa lunático. Entonces, obviamente, como estamos identificando en este pasaje o en esta parábola quiénes son los personajes, entonces Jerusalén es la presencia de Dios. Mucho pueblo de Dios, muchos hijos de Dios salen de la seguridad de Jerusalén, de la seguridad de la presencia de Dios, y empiezan su camino de descenso hacia Jericó, que es lunático, ¿verdad? Pudiéramos bien decir que solamente aquella persona que no está cuerda, aquella persona que no entiende el tiempo que estamos viviendo, empieza a salirse de la presencia de Dios. Tal vez alguien dirá: pastor, yo nunca me voy a salir de la presencia de Dios. Claro, conscientemente nosotros podemos decir: nunca lo voy a hacer. Pero vemos los ejemplos, ¿verdad? Pedro le dijo al Señor: Señor, jamás te voy a negar. Y con las palabras, con sus palabras le dijo: jamás te voy a negar. Pero con sus hechos lo negó 3 veces, incluso con palabras, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que estar firmes, hermano. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo para estar firmes. Entonces ya vimos varios personajes. Vimos también que el mesón a donde llevaron al herido, ¿verdad? Es la iglesia.
Es la iglesia de Jesucristo en este tiempo, la iglesia verdadera de Jesucristo, ¿verdad? No estoy hablando denominacionalmente, sino en forma de cuerpo, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el mesón a donde llegan los enfermos que tienen que ser curados, que tienen que ser sanados, restaurados. De hecho, la iglesia es un hospital espiritual, ¿verdad? Donde todos hemos sido curados y donde definitivamente que estamos siendo sanados nosotros por medio de la presencia de Dios, por medio de la palabra. El mesonero es el Espíritu Santo, que está ahora en funciones en este tiempo. Entonces el Señor Jesús le dice, yo me voy, pero te dejo 2 denarios. Y es que aquí es donde empieza el tema a tomar otro ángulo, porque entonces deja de ser nada más un pasaje que nos enseña a nosotros el servicio y el amor hacia el prójimo, y empezamos a notar que el pasaje es totalmente escatológico, nos está hablando hacia futuro, nos está hablando hacia lo que viene. Entonces viene el buen samaritano que es Cristo, le dice al mesonero que es el Espíritu Santo, te voy a dejar aquí al que está herido para que en el mesón sea sanado, te voy a dejar 2 denarios, 2 denarios. Esto es bien impresionante, porque nosotros sabemos que la paga o el salario de un día de los jornaleros era 1 denario. Entonces, bien fácil podemos nosotros representar aquí que 1 denario es un día. Y también, ahorita lo vamos a ver con los pasajes, pero yo estoy tratando de dar una introducción para que nos podamos meter, ¿verdad? Entonces, y la Biblia dice que un día es como 1000 años, ¿verdad? O 1000 años como un día. Entonces podemos hacer la comparación y decir que estos 2 denarios entonces representan 2000 años, ¿ok? Entonces, partiendo de esto, también quiero decir que la obra preciosa que el Señor Jesucristo hizo, Él dejó todo pagado. Él no dejó ninguna deuda, sino que en la cruz Él pagó todo. Amén. Pagó todo por nosotros. Incluso le dio hasta 2 denarios al Espíritu Santo. Ahora, quiero que me lo entiendas en figura, para decir que cuando Él regresara, si había gastado algo de más, Él se lo iba a pagar. Imagínense cuánto no ha hecho el Espíritu Santo por nosotros desde que Cristo Jesús se fue, o por la iglesia, ¿verdad? En sí, para hermosearla, para purificarla, para limpiarla, para que cuando Cristo regrese, estemos listos y preparados. Entonces, Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Él dejó pagado todo. Y quiero ponerte este pasaje para referencia. Ageo capítulo 2, 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. En otros pasajes dice: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Verdad? Pero yo quiero que entendamos y que veamos que entonces quedó todo saldado. El Señor no le debe nada a nadie. Al contrario, tú y yo somos deudores de Dios, hermano. Nosotros somos deudores. Nosotros, nuestra vida misma no sería suficiente para poder pagar lo que Dios hizo, está haciendo y aún lo que Dios hará por nosotros. Entonces, recapitulando un poquito, ¿verdad? Cristo pagó todo en la cruz. Quiere decir de que entonces la salvación no es por obras humanas, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación, eso es lo que yo te quise dejar, y lo voy a volver a poner en una imagen para que lo entendamos, pero el Señor Jesús en la cruz pagó todo. Tú y yo ya, Él no dejó nada sin pagar. Él dejó todo listo y todo preparado. Amén. También dice, la salvación no es por obras humanas, sino por creer en Jesús. El tan famoso verso de Juan capítulo 3 y verso 16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice aquí, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, vemos involucrada la fe en estos dos pasajes. Nosotros entendemos entonces que es por la fe que viene la salvación, pero por la fe en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Ok, entonces aquí en esta gráfica yo quiero representar, o quiero que veamos que está representada toda la humanidad en esta gráfica. En medio, en figura, vemos a aquellos que al Salvador, ¿verdad? Al Salvador, ¿verdad? Aquellos que hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Señor Jesús fue crucificado al centro de dos ladrones. Pusieron dos ladrones a su lado. Esto es una figura escatológica impresionante. No voy a hablar en detalle, sino que solo un pincelazo para que lo veamos, que aquí está marcada la humanidad. De un lado vemos nosotros aquel que se salvó, ¿verdad? Los salvos al creer en Jesús, así está la humanidad, y los perdidos por no creer en Jesús. Entonces vemos el mensaje maravilloso de Dios en la cruz del Calvario. Entonces el Señor Jesús dejó todo pagado con los 2 denarios que representan 2000 años desde que Él murió. Claro, Él vino hace más de 2000 años, ¿verdad? Pero también murió hace más de 2000 años. Entonces, lo que Él dejó pagado para nosotros, su pueblo, representan esos 2 denarios que representan 2000 años. Es decir, Él dejó todo listo solamente para que nosotros creamos. Ahora bien, hay un mensaje encriptado en la parábola del samaritano, de Lucas capítulo 10. Hay un mensaje encriptado que es el que yo quiero que nosotros saquemos y que lo podamos descifrar, que podamos entender qué es el mensaje que nos trae. Entonces, por un lado vemos que el Señor, quiero decirlo así porque ya te expliqué cómo es la figura, el Señor deja 2 denarios, o sea que le da 2000 años, le dice, te voy a dar esto, dentro de 2000 años, si algo te debo, cuando regrese, te lo voy a pagar. Y a la fecha de hoy llevamos 2000 años, pero quiero entrar más en detalle cuando veamos una gráfica que traigo acá. Entonces los 2 denarios son figuras de 2 días, y un denario era el pago diario, ¿verdad? Por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 8, en la Nueva Versión Internacional dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces aquí yo quiero que vayamos viendo, entonces, cómo ir descifrando o desencriptando este pasaje tan hermoso de la parábola del samaritano. Ok, vamos a ir avanzando un poquito más, porque entonces yo puse aquí esto en referencia. Esto nos habla a nosotros entonces del pronto retorno de Cristo Jesús. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Si con 2 denarios dejó pagado todo y le dijo que iba a regresar, y si había gastado algo de más, se lo iba a pagar. Entonces vemos que el Señor está cerca. Amén. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Por favor, yo quiero que entendamos, no es que se está fechando, ¿verdad? Nuestro apóstol nos ha enseñado, no es que se esté fechando ni nada, sino que simple y sencillamente está escrito en la palabra. Y estaba encriptado y ha sido desencriptado, ¿verdad? Por aquellos que tienen el entendimiento, y lo reciben aquellos que tienen el entendimiento abierto, ¿verdad? Dice la Escritura que aquellos 2 discípulos que el Señor se encontró camino a Emaús, que venían decepcionados porque pensaban que Jesús no era quien decía ser. Y el Señor les dijo, ¿por qué son tan lentos, tan tardos para entender las Escrituras? Y dice que en ese momento, dice, les abrió el entendimiento. Ay, hermano, esto no se entiende si el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, no nos abre el entendimiento. Muchos van a pensar de que no es, que esto no es, pero por eso pidámosle al Señor el entendimiento, escuchémoslo, traigámoslo al corazón y entendamos, ¿verdad? Quiero poner otro pie de imprenta de que el Señor
dentro de las tribus había una tribu que era experta, dice, en entender los tiempos, que era la tribu de Isaacar. Entonces esa tribu era experta en discernir los tiempos, entender, pero no solo en discernir, sino en discernir los tiempos, saber qué era lo que estaba pasando y saber qué hacer para que lo bueno tenerlo y lo malo que no le llegara. Entonces no es nada más de entender, no es nada más de descifrar, es de saber qué hacer. Vaya, te voy a dar un ejemplo más. También, por ejemplo, cuando dice que hermano, esto de descifrar y de entender está dado por Dios a sus príncipes. Entonces nosotros tenemos que anhelar. Dice que nosotros ahora dejamos de ser cualquier cosa y venimos a ser príncipes de su pueblo. ¿Por qué lo digo? Dice la Biblia que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice. Entonces quiere decir de que antes no teníamos acceso a nada de esto, pero ahora sí tenemos acceso. Y por último te voy a dar una más para que veas que sí es importante no solamente discernir, sino descifrar, sino entender y saber qué hacer. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, a los doctores, a los intérpretes de la ley, a todos ellos, les dijo: ustedes bien dicen cuando ven el cielo con arreboles o porque está rojo, dicen: oh, viene una tormenta, y pueden entender los tiempos o el clima, pero no entienden, no descifran el tiempo que están viviendo. Señor Jesús dice: ¿cómo quise cobijarte como la gallina cubre a sus polluelos? Pero porque no entendiste el tiempo de tu visitación, vas a ser destruido. Entonces, aquí vemos nosotros que Jesucristo dejó encriptado esto, pero fíjese que como para decir que estaba próximo a venir. En el pasaje de Lucas 10:35, la palabra regresar se dice epanerjomai, y esta palabra significa llegar a. Fíjese, llegar a. Recuérdese que estábamos hablando del inminente retorno del Señor Jesús. Retornar también significa volver. Entonces, como que sí tenemos que ponerle la lupa a esta parábola del samaritano, porque definitivamente nos deja a nosotros una poderosísima enseñanza. Entonces, lo que a nosotros nos toca es estarnos preparando, hermano. Entonces, vuelvo a decir que el Señor Jesucristo dejó encriptado que después de 2000 años, Él estaría próximo a venir. Gracias, amor. Que Él estaría próximo a venir después de 2000 años. Hermano, y ya estamos en este tiempo, ya estamos en esta época. Claro, este mensaje no es para causar temor, sino para que nos preparemos. Qué hermoso es saber que Cristo viene. Dile a tu hermano que está ahí a la par: Cristo viene pronto. Pero para eso tenemos que estarnos preparando. Quiero que veamos, voy a tratar de hablar un poco, quiero que si lo podemos poner en toda la pantalla, hijita, y aunque me sea que me pongas a mí chiquititito a un lado. Okay. Pero me interesa que vean más el diagrama que traigo, ahora el esquema. Entonces, aquí nosotros vemos, yo puse 3 tiempos: pasado, presente y futuro. 3 tiempos. ¿Verdad? Entonces, pasado, presente y futuro. Entonces, en Mateo capítulo 26 y versos 63 y 64, el Señor Jesús está en medio del Sanedrín siendo interrogado, golpeado, ¿verdad? Acusado injustamente, pero en fin, está frente al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote le dice a él: te conjuro por el Dios de Israel. Porque antes de que le dijera eso, el Señor Jesús estaba callado, lo golpeaban, ¿verdad? Y solamente dijo: si he hablado mal, es bueno que me pegues, si no, ¿por qué me pegas? Pero él estuvo callado todo el tiempo, hasta que el sumo sacerdote le dice: te conjuro por el Dios de Israel que me digas si eres tú o no.
Y él le dice, pues yo soy, le dijo. Y en verdad te digo que a partir de hoy veréis, dice, al Hijo del Hombre venir en su gran reino en las nubes, venir, regresar. Entonces usted sabe que eso les bastó a ellos para decir, no, ya no se tome ningún otro falso testigo. Él solito se ha declarado mismo como Dios. Entonces ellos lo tomaron como herejía. Pero nosotros tenemos que entender qué fue lo que les dijo el Señor Jesús. Que le dijo, a partir de hoy veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes. Entonces aquí fíjese que tenemos que entender que más o menos era el año 33 después de Cristo. Por eso se lo puse ahí, se lo marqué, que en el momento en que el Señor dijo, a partir de hoy veréis, era el año 33. Y aquí quiero volver a tomar la figura y decirle que ya el Señor en la cruz pagó los 2 denarios. Y entonces nos vamos hacia el futuro, ¿verdad? Y avanzamos 2000 años. 2000 años en el futuro, pero 2000 años en el futuro más 33 es el año 2033. Quiero que tenga en cuenta este pasaje, porque si nosotros nos vamos al futuro a decir qué fue lo que el Señor Jesús les dijo a ellos que iban a ver, que iban a ver venir al Hijo del Hombre en las nubes, no estaba hablando del arrebatamiento, no estaba hablando de la parucía, estaba hablando de la epifanía, que era cuando todo ojo le verá. ¿Verdad? En 2 Tesalonicenses capítulo 2, 8, ¿verdad? Nosotros vemos que todo ojo le va a ver ahí. Entonces esta es una venida pública, gloriosa, donde lo van a ver venir a él en caballo blanco con los ejércitos, con los santos, pero él no viene en son de paz, él viene a destruir a sus enemigos. Entonces veamos cómo el Señor les habla de un acontecimiento que se va a dar más de 2000 años después, Padre Santo. Y entonces nosotros podemos ver acá que el Señor está cerca. La carta a los Romanos capítulo 13 y verso 11, que es el que marqué ahí, dice que estamos más cerca hoy de alcanzar la gloria, de alcanzar el cielo, de llegar con el Señor, que cuando creímos, porque las cosas se están dando, hermano, se están dando pero apresuradamente. Entonces aquí, por eso lo que el Señor Jesús dijo fue en el pasado, pero entonces la epifanía es en el futuro, es así donde lo vamos a ver. Ahí tú lo puedes chequear en Apocalipsis capítulo 1, 7, también 19 del 11 al 13. Ahí nosotros podemos ver que dice que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. O sea, de que se está refiriendo a los que en ese pasado le conjuraron. ¿Quién? ¿Eres tú o no? Pero entonces quiero que regresemos al presente y que ahí veamos nosotros, ¿verdad? Que ahí veamos nosotros qué es, cómo estamos, porque nos interesa a nosotros saber cómo está el tiempo, cómo está nuestro entorno hoy, qué es lo que estamos viviendo. Entonces, según Mateo capítulo 24, en el verso número 5, dice que se van a levantar falsos cristos, ¿verdad? Eso ya lo vemos, eso ya lo hemos visto, esto se está dando. Ahora, recordémonos que un falso Cristo no es solamente aquel que en sí mismo se dice que Él es Cristo Jesús, como hemos visto casos de hombres, ¿verdad?, que se han autoproclamados como Jesús, como el Señor Jesús, como Cristo Jesús. Claro, la Biblia es bien clara cuando dice que en los últimos tiempos muchos se van a presentar como falsos cristos, pero también lo tenemos que ver desde el ángulo, porque Cristo es un título, Cristo significa ungido. Entonces quiere decir de que ahí van en los tiempos finales van a haber falsos ungidos. Quiere decir que quizás van a haber muchos que tengan apariencia de unción, apariencia de santidad, apariencia de que son aquellos pero buenos cristianos, pero no es así. Solamente es una cobertura falsa, es una cobertura de engaño, ¿verdad? Que en realidad solamente son como aquellos que el Señor Jesús les dijo a sus seguidores: ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que hacen.
Porque, hermano, este tiempo es tan fácil hablar. Cualquiera, ¿verdad? Cualquiera se puede poner frente a su teléfono, frente a su cámara, ¿verdad? Y como la gran mayoría tiene Facebook, cualquiera se pueden poner a hablar y a decir cosas. Cualquiera. Para eso no hay una prohibición todavía, que yo creo que hacia eso es a lo que vamos, ¿verdad? Si ya nos encasillaron y nos están deteniendo, nos están forzando a usar en algunos lugares guantes, máscaras, a quedarse en las casas, no tener servicios presenciales con muchas personas. Si ya están forzando a eso, en algún momento tiene que haber un límite para que la palabra de Dios no siga siendo predicada con libertad como se está dando ahora. Ahora bien, entonces ocurre de que muchos falsos ungidos están hablando en sus plataformas y lo que están dando no es un mensaje real ni verdadero de la palabra de Dios. Porque tienen como principio doctrinas humanas, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios o doctrinas de error. ¿Por qué? Porque no entienden ni manejan lo que es la buena o la sana doctrina del Señor. Pero pastor, ¿cuál es la sana doctrina? ¿La de su iglesia? Bueno, yo considero que nosotros hemos sido bendecidos al tener una cobertura apostólica, ¿verdad? Que no solamente con 20 años de estar acá en este país nos ha bendecido, sino que nosotros hemos sido ministrados con otros, ¿cuántos años más serían para atrás, amor? 25 años, 20 aquí y tenemos casi 35 años, 33 años, otros 20 años para atrás hemos sido ministrados por medio del apóstol Otoniel Ríos Paredes, por medio del pastor Sergio Enríquez en aquel entonces y ahora por nuestro apóstol Sergio Enríquez. Entonces nos sentimos bendecidos de que esa sana doctrina ha llegado a nosotros. Pero ¿cuál es la sana doctrina? Pues la que está en la palabra, la que te transforma, la que te hace ver tus errores y que tú entiendas. Aquí, mire, para poder recibir la palabra de Dios, primero se necesita tener los oídos destapados. Físicamente, incluso, ¿verdad? Definitivamente, pero me refiero espiritualmente. Hay muchos que tienen taponados los oídos y por eso no reciben el mensaje. Hay otros que por influencias demoníacas, ¿verdad? Como el procónsul Sergio, ¿verdad? Que estaba escuchando el mensaje de Pablo, pero aquel falso mago, hechicero, le decía que no era cierto y todo lo que hablaba Pablo decía, no, eso no es verdad, eso no es así. Entonces, es una oposición demoníaca. Hay muchos entonces porque tienen tapados los oídos, otros por influencias de demonios y otros que dice la escritura que los de Berea dice que eran humildes, dice. Eran más humildes, dice, que los demás, dice, porque ellos recibían el mensaje, lo escuchaban y después iban y verificaban en las escrituras. Es que ese es el principio bíblico. Entonces, otros no lo reciben porque no son humildes. Porque cuando entienden el mensaje saben que tienen que cambiar y muchos no quieren dejar su estilo de vida, de pecado, desordenado. Ok, entonces, eso ya lo estamos viendo. Mateo capítulo 24 y verso 5, falsos cristos. El verso 6 dice, guerras y rumores de guerras. Oiremos de guerras y rumores de guerras. Eso se está dando, lo hemos visto. Hemos visto no solo rumores, sino que nos ha tocado ver varias guerras, ¿verdad? Gracias a Dios no en persona, pues, sino por las noticias, ¿verdad? La guerra del Golfo Pérsico. Y quizás tú has visto guerras más antiguas. Tal vez tú que me estás viendo has visto guerras más antiguas. Pero hemos visto cómo se han desatado guerras a nivel mundial, ¿verdad? No me refiero a guerras mundiales, sino que en países dentro del mundo se han desatado guerras. Eso ya lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo está el presente hoy? Falsos cristos, ungidos, guerras y rumores de guerras. El verso 7 dice, se levantará nación contra nación. Estamos hablando del presente, antes del arrebatamiento. Fíjese cómo estamos en este tiempo, amado hermano. Entonces dice, se levantará nación contra nación. Bueno, aquí también nos habla de conflictos bélicos, ¿verdad? Nación contra nación, porque obviamente un país pelea contra otro, es una nación contra otra nación. Pero es bien interesante que cuando nosotros vemos la palabra o la raíz original de la palabra nación, que está en el griego 1484, que dice etnos. Entonces, etnos nos habla de raza. Entonces, ahí ya no solamente habla de conflictos entre países, entre naciones,
naciones, sino entre razas. Y eso lo estamos viendo más en este tiempo. Estamos viendo que ahora se está levantando raza contra raza. Están peleando los negros contra los blancos. Están peleando, hermanos, de una manera tan impresionante, y no solo en este país, sino a nivel mundial. Y están, hermano, los judíos contra los palestinos. Están peleando, hermano, las naciones. El etnos está peleando. Lo que nosotros vemos acá en este país es algo mundial. Y hay cosas que no vemos que están sucediendo dentro de los mismos países, ¿verdad? Donde han quizás erradicado por completo, ¿verdad? Aldeas, provincias, por el hecho o por el simple hecho de ser otro tipo de raza, o según ellos, una raza inferior, ¿verdad? Recordémonos que uno de los conflictos que llevó a la guerra mundial, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, fue eso, ¿verdad? Porque una nación se creía superior en raza a todas, ¿verdad? Y en especial contra los judíos, ¿verdad? Entonces vemos bien marcado nación contra nación. Pero quiero que entendamos esto, amado hermano. Yo sé que tú ya lo has escuchado, ¿verdad? Pero quiero que entendamos esto, que entonces estamos hablando de raza contra raza. Eso ya lo estamos viendo. Quiere decir que en nuestro presente ya está. Entonces estamos marcando las cosas que están pasando, que nos van a llevar próximos al arrebatamiento. Recordémonos las fechas: 33 más 2033. Entonces, porque al final te voy a dar un desglose que ya está ahí, quizás tú ya lo estás viendo. Pero también el verso 7 dice: se levantará reino contra reino. En el griego 9:32 se dice Basilea. Basilea es un término que significa autoridad, que significa imperio, que significa un tipo de gobierno. Pero entonces aquí tenemos que nosotros entender que ahorita, o en este tiempo presente, no hay un conflicto entre reino contra reino, porque tenemos que ver qué naciones tienen reyes. Y hay varias naciones en el mundo que tienen reyes o reinas, ¿verdad? Ahora, que todavía no están en conflicto, no están peleando su reinado. Ahora, aquí también lo tenemos nosotros que ver de una manera entre países, pero también dentro de su propio país puede ser que estén peleando el reino, porque alguien quiere ser o alguien no quiere que sea esa persona. Pero eso todavía no se está dando, eso todavía no lo estamos viendo. ¿Verdad? Eso no se está viendo, que las monarquías estén peleando una monarquía contra otra, un rey contra otro rey. Eso no, pero eso se va a dar. Pero quiere decir que estamos tan cerca de lo que está pasando. También dice que habrán pestes. Bueno, y nosotros vemos en la escritura, ¿verdad?, que cuando se refiere a la palabra peste nos habla de enfermedades, ¿verdad?, epidemias, pandemias, ¿para qué es lo que estamos viviendo ahora? Recordémonos, hermano, que los virus causan... A los virus o las bacterias, ¿verdad?, son los que provocan las enfermedades, y las enfermedades, cuando se salen del control, se pueden convertir en una epidemia. Entonces esta epidemia abarca una región determinada de cierto país. Pero cuando esa región determinada o esta epidemia se sale de control y empieza a cruzar las fronteras, ¿verdad?, y empieza a llegar a países lejanos, ¿verdad?, es lo que se conoce entonces como una epidemia, que es lo que estamos viviendo es lo que se conoce como una pandemia, que es lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo con este COVID-19, ¿verdad?, que es una pandemia. Ahora bien, los estudiosos dicen que después de una pandemia, cuando la pandemia no se logra controlar, o más bien dicho, cuando no se logra erradicar, porque hay pandemias que se han erradicado por completo, la enfermedad ha sido vencida, erradicada por completo, y ya no se vuelven a enfermar de lo mismo. Pero los estudiosos dicen, en referencia a esta pandemia en particular, de que ellos no creen que se vaya a desaparecer del mundo. Solo imagínense el pronóstico que están dando, ¿verdad?, que ya alguien diría un pronóstico apocalíptico, ¿verdad? Dice que no se va a desaparecer del mundo, tal vez se va a poder controlar, entonces va a haber una
season, una estación donde se va a volver a repetir quizás en la misma época, el mismo tiempo, pero tal vez ya no con tanta mortalidad como ahora. Entonces, a eso es a lo que ellos le llaman endemia. Entonces, una endemia es, por ejemplo, que se quedó solamente en una región geográfica, pero cuando se sale de esa región geográfica, porque puede ser que no afecte a todo el mundo, sino cierta región. Pero ellos dicen que no solamente se va a volver endémico, sino que se va a volver hiperendémico, que significa que va a recorrer y va a estar cabalgando en todo el planeta durante mucho tiempo. Entonces eso ya lo estamos viendo. Nosotros eso ya lo estamos viendo. Claro, esto no es para alarmarse, no es para tener temor, sino precaución, como lo hemos dicho desde el principio, ¿verdad? A nosotros nos toca que hacer la higiene corporal que nos toca, ¿verdad? Lavarnos las manos bien, desinfectarnos, ¿verdad? Usar todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de no enfermarnos, ¿verdad? Claro, estos son solamente principios básicos de higiene, ¿verdad? Que siempre lo tenemos que hacer, pero que quizás ahora hay que ponerle más detalle. Entonces, amado pueblo de Dios, ¿qué te quiero dar a entender con esto? Que no tengamos temor. Nosotros ya fuimos libres del temor. Fuimos libres del temor. Entonces, pero sí tenemos nosotros que tener cuidado, sí tenemos que tener precaución, ¿verdad? No ser descuidados. La Biblia nos enseña y dice, ¿por qué vas a morir antes de tiempo? ¿Verdad? La Biblia es impresionante, como quien dice, si te hubieras cuidado no te hubiera pasado nada. Entonces, que no nos pase, ¿verdad? No hagamos alardes de fe diciendo, ¿a poco tú tenés miedo a esta enfermedad? Nada. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir a meter a las multitudes a probar a ver si es Superman? No, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Nosotros no, dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar. O sea, aquel que está descuidado, aquel que anda en la carne. Entonces no hagamos alardes de fe. Nuestra fe es robusta. Nuestra fe es permanente. Pero no por eso yo voy a hacer alarde de fe. Le voy a poner un ejemplo con la palabra. ¿Qué es hacer alarde de fe? Dice el enemigo cuando tentó al Señor Jesús, le dijo, dice, sube al pináculo del templo y lánzate desde ahí, porque escrito está, hermano, qué tremendo, que el Señor reprenda al diablo. Escrito está que a sus ángeles enviará en pos de ti para que tu pie no tropiece y caiga. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Un alarde de fe. ¿Quién más para tener fe que el Señor Jesús? Había caminado sobre las aguas, resucitado, ¿verdad? Porque ahí estaba todavía en el desierto. Iba a caminar sobre las aguas, iba a resucitar a los muertos, a sanar a los enfermos, a vendar a los quebrantados de corazón. Hermano, él tenía, pero un ministerio bellísimo a futuro, pero en su presente le estaban queriendo que hiciera alarde de fe. Si yo soy hijo de Dios, es más, yo soy Dios. Yo me voy a tirar de aquí, voy a volar y voy a descender y ángeles me van a sostener y todo el pueblo de Israel me va a ver y van a creer en mí, me van a recibir como el Mesías. Qué fácil, qué buena idea. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Lo reprendió. Hermano. Qué impresionante. Entonces no tenemos que hacer alarde de fe. Nuestra fe es robusta, vuelvo a decir, nuestra fe es robusta y permanente. Entonces tenemos que ser precavidos. Entonces, pero también dice, habrá hambres y terremotos. Aquí yo me quiero detener un poquitito porque todavía me falta explicar un poquito más del esquema y no hemos hablado nada, ¿verdad? Entonces, las hambres, eso es algo que todavía no está. Quizás algunos tienen hambre ahorita porque no desayunaron, ¿verdad? O quizás hay regiones del planeta donde hay hambre, pero no está en todo el planeta. No hay algo que esté generalizado. No hay algo que las personas en realidad no tengan nada que comer. Quiere decir que lo que nosotros vivimos tiempo atrás, de que se acabó todo en los supermercados, en aquellos tremendos bodegas de productos que no habían nada de lo que uno usualmente podía comprar, eso no está pasando. Eso pasó un momentito, pero solo fue un ensayo, porque lo que viene en referencia al hambre es que, hermano, no va a haber nada.
la humanidad. Y aquí también quiero que lo entendamos de esta manera. Va a haber escasez de alimentos. En inglés se dice famine, ¿verdad? Que lo que significa literalmente esa palabra, lo que significa en el griego, lo que significa es escasez total. No hay nada para comer. Hermano, qué cosa más terrible. Si nosotros vimos que ahorita que hubo escasez en algunos lugares, hubo vandalismo, se metían a robar. Hermano, muchas compañías quebraron porque les robaron sus productos. Eso todavía generalizado y permanente y constante, eso todavía no lo estamos viendo. Lo hemos visto, hemos recibido algunas cosas nada más, pero en realidad todavía no lo estamos viviendo, gracias a Dios. En tu casa todavía hay alimentos sobre tu mesa. Bendita la gracia y la misericordia del Señor. Pero eso todavía no se está viendo. Y los terremotos, claro, terremotos hemos visto que han ido incrementándose, pero exponencialmente. Pero todavía no hemos visto, gracias a Dios, no se ha visto todavía ese tipo de terremotos que vayan a ser así de repente en todas las naciones al mismo tiempo. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Nuestro presente es que estamos a punto de ser arrebatados. Pero ¿quiénes son arrebatados? ¿Quiénes son los candidatos a ser arrebatados? ¿Qué iglesia es la que va a ser arrebatada? ¿Qué miembros, qué ovejas van a ser arrebatadas? Y no me estoy refiriendo denominacionalmente, sino en el cuerpo de Cristo. Y te voy a dar la respuesta: aquellos que se consagran, aquellos que viven en santidad. Para este tiempo y desde que creímos en Jesucristo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a consagrarnos. Bueno, aquí tengo que decir algo, que la consagración es de parte tuya. Es de parte tuya y de parte mía. Yo decido consagrarme. Yo decido consagrarme para Dios. Yo decido dedicar mi vida para Dios. Pastor, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a las montañas y nos encerramos en monasterios para no pecar? No, porque el pecado también llega ahí. El pecado abarca en todo lugar, no. En tu propio corazón es donde tú y yo tenemos que buscar el consagrarnos. Claro, nosotros tenemos nuestra vida diaria, trabajo, escuela, oficios y cuanta cosa nosotros tenemos que hacer. El consagrarse no quiere decir que nos vamos a apartar y aislar de todo. No. El Señor Jesús dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ya el Señor oró por nosotros. Le pidió al Padre que nos guardara de este mundo. Por eso vino el Espíritu Santo, aleluya, que es el que nos ayuda, nos guía hacia toda verdad, nos lleva paso por paso en este mundo moribundo que estamos viviendo. Hermano, este mundo ya no es como era antes. Entonces, la consagración es de nosotros, la santificación viene de parte de Dios si tú y yo nos consagramos al Señor. Recordémonos, como yo he tratado de enseñártelo de una manera, porque la santidad es difícil de entender, porque muchos no la entienden. Muchos dicen: no, nadie puede ser santo porque todos somos humanos y somos pecadores. No se entiende la santidad, no es fácil de entenderla, pero yo he tratado de explicarla de la manera más sencilla. Te lo voy a volver a explicar. Lástima que no nos hubiera hecho una gráfica. Lo voy a hacer un día para cuando hablemos otra vez de la santidad. Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad es una meta a la que nosotros vamos a llegar. Esa meta ya la vemos, está cerca, pero tenemos que ir en la carretera, ¿verdad? En la carretera de la voluntad de Dios. Fíjate, tenemos que ir en la carretera de la voluntad de Dios, subidos en el vehículo de la consagración. Cualquiera puede entrar a un vehículo y se sale y ya dejó de consagrarse. O cualquiera puede ir en el vehículo de la consagración, salirse de la carretera de la voluntad de Dios y ya no llegar a la santidad. Entonces, ¿qué nos habla esto? De ser permanentes, porque la santidad es una meta. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, nunca vamos a dar la talla de santidad que Él quiere, pero no significa que no la vayamos a tener, porque el Señor mismo dijo: sed santos porque yo soy santo. Entonces quiere decir que bajo la perspectiva de Dios sí podemos ser santos. Bajo la perspectiva de Dios nosotros ya hemos sido transformados. Romanos 8, 28 en adelante dice, ¿verdad?
nosotros bajo la perspectiva de Dios, nosotros ya estamos hasta glorificados, pero nosotros no vemos nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir caminando y conduciéndonos como a Dios le agrada. Entonces, eso nos lleva a que estamos a punto, hermano, a punto del arrebatamiento, que es la parusía, que es la venida secreta del Señor. Esta venida no, como muchos dicen, la segunda venida de Cristo. No, esta es la venida secreta por los que se consagran. Por eso dediqué un buen tiempo para hablar de la santidad y de la consagración. Porque la iglesia que va a ser arrebatada es aquella que se consagró, que se purificó, que tiene sus vestiduras sin arrugas, sin mancha y que está lista para ser levantada por el Señor. Aleluya. No lo vamos a poder conseguir si no tenemos el auxilio de la sangre de Cristo, el auxilio del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Tenemos que buscarlo constantemente. Entonces, esta venida secreta, el Señor viene por su pueblo que se consagró, que vive en santidad, que Dios, según segunda de Tesalonicenses capítulos 4 del 15 al 17, ¿verdad? Que dio la talla de ser viviente. Pero nosotros, los vivientes que permanezcamos, seremos arrebatados, dice. Entonces tenemos nosotros que dar la talla de viviente para poder ser arrebatados. Ahora recordémonos que entonces, ¿quiénes son? Por favor, ¿cómo se les llama a los consagrados, a los que viven en santidad, a los que dieron la talla de vivientes? ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se les denomina? Primicia. Entonces el Señor viene a arrebatar a su primicia, hermano. Por eso es de que yo te he hablado, te he enseñado, amado pueblo, amados hermanos, amigos. He hablado durante mucho tiempo, durante muchos años, y he dicho esto: o nos vamos en el turno de honor, que es el arrebatamiento, o en el turno de horror, que sería pasar la tribulación y la gran tribulación. Una vez más, mi mensaje o el mensaje que el Señor pone en mi corazón no es para ponerte miedo, sino para despertarte, para que te pongas alerta, para que entiendas que el tiempo que estamos viviendo ya no es para perderlo, ya no es para querer hacer nuestra voluntad. Como no me llevo bien con el hermano, pues yo voy a hacer mi voluntad y voy a hacer lo que yo quiera, y ya no es tiempo. Ya ese tiempo ya pasó. Ya pasó ese tiempo. Ahora es donde se van a empezar a definir. Estamos en los octavos de final. No, estamos en el final, ¿verdad? Estamos en el último tramo de la carretera, donde se van a empezar a definir aquellos que son primicias. Yo anhelo con todo mi corazón, anhelo que mi casa, mi familia, que la iglesia que el Señor nos permite pastorear, que los miembros, que todos podamos ser primicia. Amén. Pero no depende de mí. Depende ni siquiera con mi familia, depende de mí, para mí mismo nada más. Si yo quiero dar esa talla de primicia, Padre, que tu Espíritu Santo nos auxilie, por favor, a todos. Pero en el arrebatamiento, hermano, y es que aquí esto es, ahorita te voy a decir, esta es la venida secreta. Entonces somos levantados, 1 Tesalonicenses 4:17 dice, vamos a ser levantados a las nubes, y en las nubes vamos a ser arrebatados. No salimos de la tierra, sino que salimos de una plataforma a la cual se le llama el bimá de Cristo. 2 Corintios capítulo 5 y verso 10. Vuelvo y repito que debemos que tener el entendimiento abierto, reprender cualquier acechanza demoníaca que nos quiera robar, cualquier ave de rapiña o cualquier ave que nos quiera comer la palabra, cualquier estorbo, ¿qué más? Cualquier cosa que nos quiera estorbar el entendimiento, pedirle que el Señor nos abra la mente para poder entender las Escrituras. Porque esto del bimá de Cristo no lo entiende cualquiera. O ser como los de Berea, humildes para recibirlo, escucharlo, masticarlo, aprenderlo y entender que lo que se está hablando es la palabra de Dios real. 2 Corintios 5:10 dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de las obras
buenas o malas, hechas en el cuerpo, o sea, en nuestro presente. En nuestro presente. Vamos a ser juzgados por todas las cosas que hicimos en el cuerpo, buenas o malas. O las obras de omisión, porque dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le va a tomar como pecado. Entonces, este tribunal va a marcar, fíjese bien, no es para todos, es para los salvos nada más, para el cuerpo de Cristo, para los salvos, para los que han creído en Jesucristo. Este tribunal participamos de este tribunal donde el Señor nos va a presentar toda nuestra vida. ¿Cuánto tiempo durará el tribunal de Cristo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque no sabemos el tiempo, cronos, aunque me gusta pensar, tengo un pensamiento ahí, ¿verdad? Que de repente va a durar lo que dura la pretribulación, porque después del tribunal se va uno a las bodas del Cordero, o el que no pasó entra a la tribulación, a la gran tribulación. Pero ese solo es un pensamiento, ese solo es un pensamiento mío, que es un pensamiento. Entonces, en este tribunal, ¿qué va a marcar la diferencia? Es el paso para irse arrebatados y entrar a las bodas del Cordero, o regresar a la tierra y entrar al proceso de los 7 años, que se le conoce como el día del Señor, el día malo, el día de la venganza, el día terrible, el día ardiente, la angustia de Jacob, la hora de la prueba, el día de la ira, el día de Dios, las tinieblas de afuera, la semana 70 de Daniel, tribulación, los ayes, los 7 años de vacas flacas, el horno de fuego 7 veces calentado, el día de pánico, o sea, el día del Señor, ¿verdad? Una hermosísima enseñanza dada por nuestro apóstol. Ahí están todos los nombres, según las versiones, cómo se le conoce a ese día de tribulación y gran tribulación. Entonces antes, fíjese que entonces en ese momento del arrebatamiento empieza lo que se conoce, después del arrebatamiento empieza lo que se conoce como la pretribulación, que son 5 meses. 5 meses de pretribulación, y es lo que se conoce como el primer ay. Después de eso se entra al periodo de tribulación, que es lo que se conoce como el segundo ay, que dura 3 años y medio, que en realidad va a ser una falsa paz, una aparente paz mundial, donde después a la mitad de la semana se va a mostrar el anticristo como es, y va a empezar el periodo que se conoce como la gran tribulación, que es el tercer ay. Mientras ese periodo de 7 años terribles, horrendos se están dando, arriba en las alturas se está dando las bodas del Cordero con sus primicias. Pero quiero que veamos entonces, recordar el pasado. Al Señor Jesús, hablando con el sumo sacerdote, le dijo: en verdad te digo que a partir de hoy veréis, año 33 aproximadamente, a partir de hoy veréis al Hijo de Dios regresando en las nubes. Los 2 denarios marcan el tiempo. Los 2 denarios, porque representan al Señor Jesús. Cuando yo regrese, le dijo, te voy a pagar lo que hayas usado de más. 2 denarios es figura de 2 días o 2000 años. Entonces, si nosotros le sumamos 2000 años, 2000 años, nos da el año 2033. A esto le tenemos que restar 7 años de la tribulación y de la gran tribulación, que ya te expliqué, nos va a dar entonces 2026. Por favor, yo quiero que veamos, no estoy fechando, ni estamos diciendo así, sino que estamos, como dice la Escritura, el que tenga entendimiento, que calcule, ¿verdad? Entonces, 2026. A esto le tenemos que restar 4 años de desfase que hay, ¿verdad? Cuando tú investigas acerca del calendario gregoriano, ¿verdad? Sabemos que este calendario gregoriano, que es el que se utiliza casi en todo el mundo, hay unos lugares donde no se utiliza ese, sino el que se usaba antes, ¿verdad?
y en Israel que utilizan el calendario hebreo, ¿verdad? Entonces, pero el calendario gregoriano viene del calendario juliano, que era el que se utilizaba antes. Entonces, este calendario juliano tenía un problema y unos desfases, ¿verdad? Que venía arrastrando de otros antiguos, y que cuando vinieron al nuevo, entonces hay un desfase más o menos de 4 años. Quiere decir que entonces si a 2026 nosotros le restamos 4 años, entonces nos da como resultado 2022. Pero a ese 2022 todavía le tenemos que restar ese periodo de pretribulación, que son 5 meses. Lo que nos da 2021 y medio. ¿Verdad? 2021 y medio. Entonces el Señor Jesucristo viene pronto. Amén. Por favor. Y aquí solo estoy hablando realmente. Todavía me falta porque quería poner en detalle el bimá de Cristo para que lo entendamos bien. Pero quiero decirte que estamos tan cerca de que el Señor venga, más de lo que nosotros nos imaginamos. Y por eso es que, bueno, ¿qué hora es? Padre Santo, como que aquí me pararon el reloj. Entonces, quiero que entendamos que Cristo viene pronto. Él volverá, hermano. Él viene por su pueblo. Con todo esto que te acabo de explicar, no es para que nos alarmemos, ni para que no nos alarmemos con temor, ni nos alarmemos diciendo, oh, se está poniendo las fechas, que no es sabio. Yo solamente estoy poniendo algo que hemos recibido de nuestra cobertura y que hemos aprendido por años, de nosotros años hemos entendido esto. Claro, por favor, yo quiero que entendamos que al final de cuentas Dios es Dios, y puede hacer de que Él diga, bueno, ya no lo quiero hacer en esta fecha, sino que lo voy a hacer en otra. Él es Dios y Él puede obrar como Él quiera, y no lo va a hacer como porque hubo una confusión, sino para que dar más tiempo al arrepentimiento y que más almas se salven. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero dejarte por lo menos en esta parte, en esta nueva serie de temas que voy a dar? Entonces, que del inminente retorno de Cristo es que Cristo viene pronto. Amós capítulo 4 y verso 12 dice: oye, oh Israel, como te he de hacer así, prepárate para el encuentro con tu Dios. La pregunta sería, amado hermano, ¿nos estamos preparando para el encuentro con el Señor? Mira, solo te quiero poner aquí nada más, no voy a hablar de esto porque ya no me da tiempo, pero quería poner esta línea que dice bimá de Cristo en mi esquema. Le explico yo acá en este otro esquema que tengo aquí, solo esa línea, y cada uno de las partes está explicada en los diferentes esquemas. Pero como te digo, no quiero hablar de eso ahorita, ¿verdad? Sino que, hermano, ¿te estás preparando? ¿Nos estamos preparando para la venida secreta del Señor? ¿Será que de verdad estamos limpiando nuestra ropa espiritual? ¿Será que de verdad estamos no teniendo manchas ni arrugas? Porque Él viene, el Señor viene, hermano. Y yo anhelo con todo mi corazón que estemos listos y preparados. Hermano, que cuando estemos ante la presencia del Señor podamos escuchar las palabras dulces de nuestro Rey, decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hoy es el anhelo de mi corazón. Pero esta tarde yo quiero decirte que Cristo viene. Y el mensaje que el Señor me dio a mí personalmente hace años atrás, el Señor, hermano, me habló personalmente, hermano, en una visión preciosa, donde me recosté en su pecho y escuché el latir de su corazón, y Él me dijo, esto es lo que yo quiero que digas, que no estoy muerto, sino que estoy vivo. Escuchaba yo el latir precioso de su corazón y Él me decía, no estoy muerto, estoy vivo, y eso es lo que quiero que vayas y les digas a todos, que estoy vivo y que vengo pronto. Entonces esta tarde
Es un llamado a tu alma, a tu corazón, a tu conciencia, de decirte: prepárate, iglesia, preparémonos, iglesia, para el encuentro con el Señor. Y yo quiero orar por aquellos que quieren prepararse para el Señor, que saben que tal vez no se han consagrado lo debido, pero que todavía tenemos el tiempo de la gracia, de la misericordia en Cristo Jesús. Entonces yo quiero que ahí en tu corazón, con sinceridad, le ores al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pido que veas mi corazón, pido que veas mi vida, ve la vida de tu pueblo, de aquellos que nos están viendo, que te conocen, y aún los que no te conocen, ve sus corazones, la sinceridad de sus corazones. Padre, por favor, yo te suplico, Padre, que envíes tu sangre preciosa, Prashanda, Rama, Sore, Keo, Prasa, en el nombre de Jesús, que puedan ser limpiados, que podamos ser limpiados, Señor, que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado, que nos ayude a estar preparados para el encuentro contigo. Yo bendigo a tu pueblo y te suplico, Espíritu Santo, que lleves al arrepentimiento a cada uno, Señor, a la búsqueda, Señor, si se han alejado, si han menguado en su amor, en su búsqueda, en su consagración hacia ti, Señor, que puedan ser acercados una vez más, Señor, en este periodo de gracia que todavía tenemos, Señor. Te pido que esta palabra sembrada en sus corazones lleve fruto abundante a tiempo, Señor, y aún fuera de tiempo, Señor, pero que produzca el 100 por 1, Señor, que en tu gracia, aún fuera de tiempo, alcance, salve, restaure, toque la vida para que puedan acercarse a ti. Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén, amén y amén. Quiero orar también por las peticiones que entraron. Dice, vamos a orar por la familia Jiménez. Dice que le da gracias al Señor pues por el regreso de la hermana Bélgica. Nos alegramos de que ya esté en casita, la bendecimos, y ellos públicamente pues le están dando gracias al Señor. Vamos a orar por eso también. Dice, pidió oración a Aurora Ramírez para que los exámenes en el hospital salgan bien. También por la familia Yoko Oliveros. Ellos pidieron esa oración. Ok, la familia Yoko Oliveros pidió por Aurora Ramírez. Bueno, para que el Señor obre con poder en el nombre de Jesús. También hermano Marquito Pascual pidió oración por Julia Rosales por sanidad. Mire, ¿es su tía? Ok, es su tía. Yo creo, hermano, que cuando hay un pueblo que se une en oración, el Señor puede obrar. Puede obrar poderosamente. Yo lo he visto sanidad, hermano, impresionantes. Y en este ministerio el Señor nos ha dado esa bendición. Hemos visto aún personas que se han sanado de cáncer, hermano, que se han sanado, pero impresionantemente. Entonces yo creo que el Señor puede hacer algo precioso y algo poderoso. Así es de que yo le invito para que me ayude a orar por estas peticiones que se levantaron y que están solicitando. Padre, en el nombre de Jesús ponemos nuestras manos sobre estas peticiones de sanidad, de salud, de auxilio, Señor, y te suplicamos que te glorifiques tú, Señor, glorifica tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Llamamos al poder que hay en tu sangre preciosa, Padre, para que todo aquel, Señor, que ha puesto su esperanza en ti, ya estas peticiones, pueda ser sorprendido, Señor, con tu gracia y con tu favor, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por la vida de mi hermana Bélgica, que ya está acá, Señor. También te pedimos por Aurora Ramírez y por Julia Rosales, que obres con poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, amén y amén. Nos gustaría también, si el Señor ha hecho un milagro en tu vida a través de las oraciones, que nos lo cuentes para nosotros poder darle la gloria al Señor, porque del Señor es la gloria y hay que honrarlo, ¿verdad? Así es de que te invito para que, si el Señor ha obrado en tu vida, para que cuentes el testimonio y nos lo cuentes, nos lo envíes, ya si tú quieres ya lo pudiéramos poner ahí grabado, ¿verdad? Entonces, pero démosle el honor y la gloria al Señor. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que pues no sabías nada de que Cristo viene, pero sí te das cuenta de lo que está pasando alrededor y quieres prepararte, quieres estar listo. Recibe a Jesús en tu corazón. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús,
perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Estoy seguro que si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, Dios te va a mostrar su amor y su favor y te va a empezar a limpiar. Lo que tú y yo tenemos que hacer es consagrarnos al Señor, que nuestros pasos sean tratar de buscar la santidad. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de nuestra familia de familias en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por lo que está pasando a nivel mundial, todavía nuestro punto de encuentro, de contacto es por medio de las redes sociales, que te invitamos a que visites. Están apareciendo aquí a mi lado izquierdo. Te invitamos para que visites nuestra página de Facebook, de YouTube, de Instagram, nuestra página web, donde tenemos pues las predicaciones, tenemos la videoteca, donde están todos los videos, todas las predicaciones, las actividades que hemos tenido en la iglesia. También tenemos nuestra radio. Yo anhelo que el pueblo de Dios esté utilizando la radio que tenemos ahí en línea, ¿verdad? 24 horas para que la escuchen, ¿verdad? Para que sean parte de esta familia virtual. También te invito para que compartas esta predicación y que muchos más pues puedan ser alcanzados. Si Dios quiera que esta enseñanza algún día pueda ser traducida a diferentes idiomas para alcanzar otro tipo de nacionalidades. Mientras ese tiempo llega, hermano, estemos dispuestos a ser usados por Dios en donde Él quiera usarnos. Y no me resta más que invitarte para que el día de mañana, en punto de las 7:30 de la noche, también tengamos nuestro contacto a través de nuestro servicio virtual. Y te invitamos pues para que en punto de las 7:30, lunes y martes, podamos tener ese contacto virtual. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.